Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos a otro tiempo de principios de prosperidad. ¿Qué tal? Espero que esté todo bien con ustedes. Gloria a Dios. Que la bendición de Dios esté fluyendo en tu vida. Como declaramos cada miércoles, estamos estudiando estos conceptos, estos principios que nos abren los ojos para poder caminar provistos como Dios ha planeado en lo que llamamos la bendición, el reino de Dios. Dios desea prosperar a sus hijos. Dios es un Dios bueno que ama la prosperidad de su pueblo, de sus hijos, de sus amados. La bendición siempre fue el plan original del Padre. La primera palabra que Dios sopló sobre Adán y Eva fue la palabra bendición, y los bendijo Dios. Esa palabra bendición tiene la connotación de ser el poder para prosperar aquí en la tierra. La verdad que cada vez que pienso en eso, medito y entonces me doy a entender de que si lo primero que Dios le dio a aquel hombre y a aquella mujer, la primera palabra que les dio cuando los creó aquí en la tierra y sopló sobre ellos aliento de vida, fue bendición, porque dice, y los bendijo Dios, y le dijo que se multipliquen, y le dio el poder sobre toda la tierra. Lo que entiendo es que sin el poder de la bendición, no podemos vivir a la manera de Dios aquí en la tierra. Cuando hablo de la manera de Dios, hablo de estar suplidos con lo mejor de su bendición, de su reino, prosperando en todo. Ese fue el plan de Dios desde el principio. Y continuamente Dios siguió mostrando ese plan de bendición para la humanidad. Una de las cosas que Dios le dice a aquel hombre llamado Noé, ¿te acuerdas que Dios dijo que castigaría la maldad del ser humano y los cielos se abrirían y vendría lluvia como nunca antes, y fue un diluvio, y Noé fue un hombre temeroso de Dios, y Noé construyó ese arca donde él y su casa se salvaron? Cuando termina todo este evento de destrucción tan grande, Noé y su familia salen en tierra seca y Dios vuelve a declarar la bendición sobre ellos. Una vez más, el hombre vuelve a caminar sobre esta tierra luego del diluvio, y la bendición es la primera palabra que Dios le da a ellos. Entre otras cosas, Dios le da diferentes instrucciones a Noé, y también le dice una gran promesa, donde le dice en Génesis 8:22, mientras perdure la tierra, mientras exista este planeta, esta tierra creada por Dios, dice, no cesarán la siembra y la cosecha. Dice, habrá estaciones y habrá todo el sistema por el cual el hombre puede multiplicar la semilla y traer una cosecha para su sustento. Dios prometió, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, la siembra y la cosecha. Y yo quiero hablar hoy acerca de desarrollar nuestra fe para creer y entender que en el reino de Dios todo es siembra y cosecha. O sea, es el sistema de Dios. El mismo sistema que Él puso en la tierra existe en el dominio del reino de Dios. Todo lo que tú siembras, eso Dios con su favor lo traerá a una cosecha multiplicada. Por eso, hoy quiero hablar de tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Lo primero es sembrar. No hay cosecha sin siembra. La siembra demanda que demos. La siembra demanda sacrificio. La siembra demanda fe en lo que Dios dijo que sucedería. La siembra demanda paciencia. La siembra demanda expectación. La siembra demanda
creer en el poder del reino de Dios, y la siembra demanda trabajo para levantar la cosecha. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Hay fe para prosperar sembrando una semilla con fe. Sí, tú puedes comenzar a prosperar sembrando tu semilla de fe, tu semilla de dinero, tu semilla de algo material que siembras en la obra de Dios. También puedes sembrar generosidad con el necesitado, pero en la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo habla de sembrar con generosidad, sembrar con gratitud, con alegría a la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Podríamos decir que la obra de Dios aquí en la tierra es buena tierra espiritual. Es buen lugar para sembrar, buen territorio donde hay recompensa. Por eso, cuando damos los domingos o los días de reunión, cuando sembramos nuestra ofrenda, no la tiramos en la bolsita donde se recogen, sino que estamos sembrando una semilla con cuidado, con amor, con fe, con expectación, mirando hacia el futuro, de la misma manera que un campesino lo hace. Tenemos fe para prosperar, sembrando una semilla con fe. Este sistema es producto de la bendición de Dios. Dios le dijo a Noé, mientras permanezcan, mientras perduren la tierra, habrá día, noche, habrá estaciones del año, y no cesará la sementera y la siega, la siembra y la cosecha. Bueno, todavía estamos aquí en la tierra, y todavía esa ley de siembra y cosecha sigue funcionando en lo natural. Y la buena noticia es mucho más en lo espiritual. Podemos sembrar con fe porque los hijos de Dios somos participantes de la herencia de bendición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley para que la bendición de Abraham nos alcanzase y para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En la bendición podemos nombrar, determinar, creer por esa semilla sembrada y creer por el retorno que la bendición muestra y promete. Dios bendice tu semilla y su favor trae la cosecha. Dios toma tu semilla cuando tú das algo a la obra de Dios, cuando tú siembras tu diezmo, cuando tú siembras una generosidad para ayudar a alguien, aún a una acción. Cuando tú siembras algo, Dios lo toma y tú eres consciente de que estás sembrando una semilla de dinero, de acción, de algo material. Tú estás sembrando algo en el reino de Dios. Tienes que soltar expectación de que la cosecha vendrá. Dios bendice tu semilla. Dios bendice tu dar, tu sembrar, tu generosidad. Y su favor viene a eso que tú siembras y Él produce una cosecha. Así es como funciona el reino de Dios. En muchas oportunidades el Señor dijo, así es el reino de Dios. En una oportunidad dijo, así es el reino de Dios como un hombre que siembra la semilla. Así es el reino de Dios como el sembrador. Dice, Dios es el sembrador que siembra la palabra y hay fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es una ilustración que muestra algo poderoso de la verdad del reino de Dios. La ley de la siembra y la cosecha. Así funciona el reino de Dios. Si tú quieres prosperar a la manera de Dios, si tú quieres romper los patrones de pobreza, de escasez, este es el principio más grande que tú puedes aplicar para salir adelante y nunca más caminar en escasez. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Dice, las cosas que buscan la gente del mundo. ¿Qué comer? ¿Qué beber? Podríamos agregar dónde vivir, la provisión que tenemos para cumplir nuestro deseo, proteger nuestra familia. Cualquier sueño que tú tengas, necesitamos provisión. Y Jesús dijo que no hagamos como la gente del mundo, como los paganos que no tienen pacto
pacto de bendición con Dios, porque no creen y no buscan a Dios, sino que nosotros busquemos el reino de Dios, la manera como Dios hace que venga una abundancia a nuestra vida. Y es a través de la ley de siembra y de cosecha. Es la ley del reino de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también cosechará y multiplicado. Tenemos que sembrar con alegría. Tenemos que sembrar, tenemos que dar. Alguien dijo una vez que muchos hijos de Dios no prosperan porque cuando trabajan y agarran su cheque, su sueldo, se comen todo el sueldo y no apartan una semilla para sembrar la obra de Dios. Y es cierto, yo muchas veces he estado ante la disyuntiva de ¿cómo hago para sembrar? Pero también entiendo que si fuese un campesino y tengo cierta cantidad de semilla, no me puedo comer la semilla porque no voy a tener para sembrar en el campo y no voy a tener la posibilidad de tener una cosecha y salir adelante. Cuando tú recibes algo, aparta siempre una semilla y siémbrala en la obra de Dios. En el antiguo pacto y aún en el nuevo, Dios lo habla y lo muestra de que Dios le había dicho a su pueblo que tenían que apartar una 10ª parte de todo lo que produjesen y volverlo a sembrar en la obra del Señor, y sembrarlo en los pobres, sembrarlo en el sacerdocio, sembrarlo donde se ministraba la presencia de Dios. Y Dios decía que Él iba realmente a abrir la ventana de los cielos y derramar sobre ellos bendiciones hasta que sobre y hasta que abunde. Es el sistema de Dios. Si tú quieres prosperar, tienes que comenzar a apartar algo, llamarlo semilla, nombrarlo y darlo a la obra de Dios. Y si no tienes nada que dar, haz algo por la obra de Dios. Haz algo. Comienza a servir en la iglesia o en algún ministerio. Comienza a orar por alguien. Comienza a sembrar semillas de alguna manera para que tu vida comience a practicar esta ley de la siembra y la cosecha, que Dios dijo: mientras permanezca la tierra, no cesarán las estaciones, no dejará de haber día y noche, y tampoco cesará la siembra y la cosecha. Podemos dar una semilla a propósito. Cuando tú vas a dar una ofrenda a la iglesia y tú tienes una necesidad, tú puedes hacer 2 cosas con esa ofrenda. La primera es honrar a Dios, pero la segunda es nombrar esa semilla con la que tú honras a Dios por algo que tú deseas recibir multiplicado en tu vida. Y lo puedes hacer por la autoridad de la fe. Puedes dar a propósito, dar con un fin. Siembras por algo que tú deseas recibir en tu vida, en tu familia. Nombras tu semilla. Nombras tu semilla. Ese billete que vas a dar, ese cheque, esa acción, eso que vas a hacer, lo nombras y dices, lo dices en fe, para ti mismo y para el Señor. Hago esto, siembro esto en el nombre de Jesús y nombro esta semilla como lo que va a traer la cosecha que yo espero en Dios. Esta semilla está nombrada para hacer esto específicamente en mi vida. Estoy dando por una razón específica. Estoy sembrando mi semilla con fe. Mi semilla de fe la siembro en el reino de Dios. Tú tienes que nombrar tu semilla. Tú tienes que entender que haces 2 cosas cuando das algo a la obra de Dios. Honras a Dios y también nombras tu semilla. La das por algo que tú deseas en el nombre de Jesús. La das también con esa expectación de que al darla algo sucederá. Amados, muchas veces a mí me ha pasado y le ha pasado a personas que han dado al ministerio, que en el momento de sembrar su semilla, muy pocos minutos después, algo sucedió. Gente estuvo en una reunión y nadie sabía que esta persona necesitaba cierta cantidad de dinero, y esta persona siembra con fe y dice: siembro esta semilla en el ministerio, doy esta ofrenda que honra a Dios y la nombro que va a traer un retorno para esto que yo necesito.
y pasan minutos y a veces hay personas en las mismas congregaciones que oyen la voz de Dios y van y le dicen, Dios quiere que tú recibas esto. Ha pasado cientos de veces. Personas que siembran una ofrenda por un trabajo, han estado poniendo aplicaciones, han estado visitando lugares, oficinas de empleo, y cuando siembran la semilla, algo se mueve mucho más allá de lo que hacían y encuentran el trabajo deseado. ¿Por qué? Porque están poniendo en acción, a funcionar, los poderes del reino de Dios, los poderes de la bendición. La realidad es esta. Muchos cristianos no saben lo que es la bendición. Muchos cristianos no han estudiado lo que es la bendición. Muchos cristianos dicen, soy un heredero de la bendición de Abraham, pero no tienen idea, nunca han leído que la bendición de Abraham es la bendición para prosperar aquí en la tierra. Es la unción del Señor para prosperar a la manera de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 9:10 que aquel que siembra, aquel que ara la tierra, tiene que hacerlo con expectación de recibir. Si tú vas a dar algo a la obra del Señor, supongamos que esta es tu semilla, y tú vas al lugar de reunión o lo envías por internet, ya sea este ministerio o el ministerio donde tú te identifiques y recibes instrucción, tú no simplemente das y te olvidas, tú siembras la semilla y toma nota en algún lugar. Dice, aquel día 28 de abril a las 7:21 de la tarde yo sembré una semilla en el ministerio del pastor Elvio Carballo y la sembré y determiné y la nombré que esta semilla iba a producir esto. Y tú sigues orando y creyendo con expectación. Y sigue manteniéndote expectante y orando y dando gracias hasta que venga la cosecha. Y cuando venga la cosecha, tienes que testificar. Hay mucha gente que no da gloria a Dios. Hay gente que no podía salir adelante y comenzaron a prosperar. Y hoy dicen, no, yo no quiero decir que Dios hizo estos milagros porque... ¿Por qué? Porque queremos demostrar que lo hicimos nosotros solos y no Dios. Pero aquel que camina honrando a Dios, sabe que tiene que testificar, tiene que dar gloria a Dios y tiene que apartar algo y volver a sembrar para testimonio de gratitud al Señor. En Marcos capítulo 4, 26 al 29, hay una historia muy poderosa. Es una parábola que el Señor Jesús habló y dice, así es el reino de Dios. Y él dice, es como un hombre que fue a su campo y sembró una semilla. Dice, luego se fue a su casa. Dice, y él comenzó a dormir, se levantó y trabajó. Dice, y la semilla comenzó a crecer sin que él sepa cómo. Y hace muchos años yo tuve esta revelación en mi corazón, y lo creo, y lo he enseñado y lo proclamo, y es que la semilla sabe cómo hacer el trabajo. Cualquier semilla lo sabe hacer. Pero en esa parábola yo tuve esa revelación para mí, de que si yo siembro una semilla, aunque yo no sepa, aunque yo sea como este campesino que siembra y luego va a dormir y se levanta y trabaja y vuelve a dormir, y la semilla crece sin que él sepa cómo, también la semilla que siembro en la obra de Dios crece sin que yo sepa cómo. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero es promesa. Y dice que primero la semilla comenzará a dar un pequeño brote, y luego una espiga, y luego fruto de la espiga, y luego hay una gran cosecha. Tiempo es lo que también se necesita. Cuando tú siembras tu semilla, no te desesperes. A veces los milagros llegan instantáneamente. Antes de que tú pidas, realmente ya Dios te ha sorprendido. A veces toma tiempo, porque muchos de esos milagros de dinero involucran gente, y muchas veces la gente se resiste a hacer lo que Dios les está diciendo hacer. Hay un proceso aún en lo natural. Tú siembras tu semilla y comienza a trabajar y a producir para llevarte la cosecha, aunque tú no sepas cómo. Así que te invito para que te animes y consideres agarrar una porción
de lo que tú tienes y sembrarlo, nombrarlo. Esto es semilla. Esto no es una ofrenda nada más que doy porque hay necesidad en algún lado. Esto es semilla que cumple dos funciones. Voy a honrar a Dios y voy a creer en el reino de Dios. Y también nombro mi semilla, la siembro por una cosecha que yo deseo recibir. Siembra y cosecha es el sistema de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, dice en Gálatas capítulo 6, eso mismo cosechará. Pablo dijo, con expectación de recibir, tiene uno que sembrar. Jesús dijo, Lucas 6:38, dad y te será dado. Con la medida en que tú das, con generosidad, también con generosidad y abundante, remecido, algo que rebosa, te será dado. En Génesis capítulo 26 está la historia de Isaac, quien fue hijo de Abraham. Y él tenía la bendición que había venido de su padre y estaba sobre él. Y hubo una gran hambre sobre la tierra y él pensaba irse a un territorio para tratar de salvarse y tratar de tener alguna provisión para salvar su familia. Y Dios le dijo, no te vayas, quédate aquí en esta tierra donde estás, habita como un forastero. Haz de cuenta que tú estás aquí, pero estás de paso sobre esta tierra. Quédate aquí, porque yo de cierto estaré contigo y te bendeciré, porque así prometí a Abraham que lo haría. Y él hizo lo que en ese tiempo todos hacían y lo que tendríamos que hacer siempre cuando hay un desafío, y es, él comenzó a sembrar en aquella tierra. En los momentos de desafío, siembra una semilla y nómbrala por esa liberación que tú deseas recibir en algún ser querido, esa promoción, esa provisión para tus estudios, eso que tú deseas construir o lograr, puede ser en tu ministerio. Siembra semilla. Una época, en uno de los viajes que tuve que hacer con la familia para venir aquí a Estados Unidos, que yo necesitaba cierta cantidad de dinero para cubrir la cantidad de tickets, éramos 4, y yo ya estaba aquí y necesitaba traer mi familia. Y fui aquí a un pueblo que se llama Deleno, y recuerdo que fui invitado por un amigo pastor, y había un concierto, y había un hombre, un salmista que predicaba la palabra y cantaba, y yo tenía en mi bolsillo $50. Era todo lo que yo tenía en ese tiempo. Cuando vine a Argentina, eso era lo único que tenía en mi bolsillo. Y yo sentí en mi corazón que ese era el momento de sembrarlo en aquel hombre de Dios. Y no fue fácil. Pensé un par de veces, pasó la bolsa de la ofrenda y yo todavía pensando, porque no me quedaba nada. Justo antes de que él empiece a predicar luego de las ofrendas, me acerqué a él y le tomé su mano y digo, esto es una semilla que yo siembro en usted. Y él no sabía por qué era. Dijo, gracias, se lo puso en su bolsillo. Yo sentí liberación. Y lo que quiero decirte es que algo poderoso sucedió en esa semana, donde todo el dinero que yo necesitaba conseguir fue provisto de una vez. Y yo no lo pude hacer. Lo que yo pude hacer fue sembrar esa semilla, y todo el dinero, exacta la cantidad que yo necesitaba para cubrir, apareció en una semana. O sea, esto de sembrar, creer, nombrar tu semilla, soltar expectación, hacerlo con sacrificio, funciona. Yo lo he comprobado, yo lo practico. Todo lo que tú deseas puedes también sembrar. Te contaría muchos milagros de cómo Dios me ha provisto a mí, aún vehículos, para ir y predicar la palabra de Dios, para transportar equipo, simplemente por sembrar una semilla en algún ministerio. Y Dios sabe, la semilla en Dios sabe cómo traer a existencia la cosecha. La historia de Génesis 26 dice que Isaac sembró. Y bueno, transcurrió un año, y la Biblia dice en Génesis 26, 10 en adelante, que Isaac cosechó a 100 por 1. Y dice que el hombre el varón prosperó y siguió prosperando hasta hacerse muy próspero,
Dice, porque le bendijo Dios. Cuando él sembró su semilla, el reino de Dios y la bendición que estaban sobre él por herencia comenzó a funcionar, y la semilla supo cómo traer existencia al 100%. El contexto de todo esto es que nadie estaba teniendo ningún tipo de cosecha ni de producción, porque había habido una gran hambre a causa de una sequía impresionante que había. Sin embargo, él sembró, y la bendición de Dios se movió en lo que él sembró, y prosperó, y siguió prosperando hasta hacerse muy próspero en un año, porque lo bendijo Dios. Y si tú sigues leyendo el verso, dice que él compró un montón de ganado, tuvo un montón de gente y sirvientes que comenzaron a ayudarle. En un año Dios lo sacó de un lugar de escasez, como estaban todos los demás, donde había una hambruna, simplemente porque él se animó a obedecer a Dios y sembró. Y cuando sembró, la semilla que sabe cómo hacer el trabajo lo hizo. Siembra y cosecha es la solución para romper la pobreza en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. No solo en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Cuando hay alguien que comienza a tomar en serio la bendición, entiende que es el poder para prosperar aquí en la tierra, es la unción de Dios para romper la maldición de pobreza, y siembra, porque así es el reino de Dios, y siembra y nombra esa semilla y la da con sacrificio y con expectación, cree, en cualquier parte del mundo. Puede estar en el pueblo más pobre como estuvo Isaac. Tú vas a prosperar, porque la prosperidad que viene de la bendición no está atada a las cosas del mundo. Dios envía bendición sobre tus renuevos. Dios hace que haya provisión. En 2 Corintios 9:6 dice que el que tiene que sembrar, que lo haga con alegría, porque Dios bendice al dador, al sembrador alegre. Dice, y que siembre con generosidad. Dice, porque el que siembra generosamente, también generosamente tendrá su cosecha. Y dice que es poderoso Dios para hacer que abunde en ti la gracia que multiplica. Dice que Él da semilla al que siembra, pan al que come, y aumenta y multiplica y trae incremento y abundancia para que tú estés enriquecido, aún para poder volver a dar. 5 cosas, y con esto termino en este principio de prosperidad de hoy miércoles. Número 1, determina lo que tú deseas. Si tú quieres prosperar, tienes que envolver a Dios en tu vida financiera. Si tú quieres prosperar, envuelve a Dios, invita a Dios, pon a Dios en tu vida financiera, y pon tu vida financiera, conecta tus finanzas, tu vida material con la bendición de Dios. Recuerda, determina que deseas caminar en la bendición. 2, determina manifestar el poder del reino de Dios aquí, y eso es por medio de sembrar tu semilla de fe. 3, mantén expectación. Cuando has nombrado tu semilla, mantén expectación de que esa cosecha vendrá. 4, da gloria a Dios testificando cuando recibas la provisión. Hace un tiempo una hermana de la iglesia me compartió un lindo testimonio de cómo ella había estado esperando que un beneficio viniese durante todo este año de pandemia, y aparentemente dijo, bueno, quizás ya no tenga que venir, nada de eso sucederá. Sin embargo, ella me compartió cómo Dios la sorprendió, porque en un momento vino todo eso que no había venido durante meses, vino todo junto, y ella se dio cuenta de que Dios ahora había puesto esa cantidad considerable en sus manos. Mucha gente no testifica, pero si tú recibes porque tu semilla funcionó en Dios, porque la nombraste, porque buscaste la bendición y porque Dios envió el favor, testifica para que otros puedan creer. Mándame tu testimonio para que yo pueda decirle a otros, funciona. Fíjese, funciona, para que otros también puedan salir de la escasez y animarse a creer por provisión.
Entonces, 1, determinas que vas a caminar en bendición. Determinas sembrar y nombrar tu semilla con fe. 3, mantén expectación. 4, da gloria a Dios. Y por último, vuelve a sembrar y mantente en este circuito, en esta onda de dar y recibir. Dar y recibir. No frenes. Mientras tú no frenes, la tierra seguirá produciendo. El campesino vuelve a sembrar cada año y vuelve a tener su cosecha. Y en el reino de Dios, fiel es Dios que ha prometido y también lo hará. Siembras y cosechas. Porque todo lo que tú sembrares, eso mismo, multiplicado por la gracia de Dios, lo cosecharás. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado. Espero que estos principios de prosperidad te abran los ojos para creer. Y si deseas también puedes sembrar una ofrenda en este ministerio. Si no, da en tu iglesia, porque lo que importa es que practiques el dar, el ser generoso, el sembrar, que lo hagas con fe, que nombres tu semilla, que creas en la bendición, que busques el reino de Dios, que testifiques y que te mantengas en el sistema de Dios, porque Dios quiere prosperarte más allá de lo que tú puedas pensar hoy. Nos vemos el viernes en tiempo de oración, 7 de la tarde. Dios te bendiga en este día. Gloria a Dios.